Hoy en Cuadriga, Elecciones Alemania 2013. Con ustedes, en esta edición especial, Maricel Tracer. Bienvenidos a esta emisión especial de Cuadriga. Triunfo histórico para la actual canciller Angela Merkel. De confirmarse la tendencia actual, estaría incluso en condiciones de obtener la mayoría absoluta. Algo que no ocurre en este país desde 1957. Tenemos imágenes para compartir las primeras, luego de conocidos los resultados. Los principales contendientes. Hace algunos minutos aquí Angela Merkel, claro, exultante, sabiendo que ha cosechado una victoria aún mayor a la que le daban los sondeos previos. Y se dirige a sus coterráneos. Su retador, el candidato de la socialdemocracia, que recupera algo respecto a las últimas elecciones de 2009, pero lejos de lo que pueden considerar un resultado satisfactorio. Y los liberales, actuales socios de la canciller en la coalición, caras largas, están fuera del Parlamento. Esto todo indican las tendencias actuales. Pero para analizar lo que se viene estos próximos 4 años, les presento a mis invitados del día de hoy. Nos acompaña, en primer lugar, Burkhard Birke, quien tras finalizar sus estudios de ciencias económicas comenzó a trabajar en Radio Sarre hace más de 3 décadas. En 1988 se desplaza a Washington como corresponsal y luego a Bruselas, Londres y París. En la actualidad reside en Berlín, donde trabaja para la radio pública Deutschland Radio. También Juan Carlos Barrena, nacido en Bilbao, tras finalizar sus estudios de periodismo se muda a Alemania como corresponsal de EFE, el más joven de la historia de esta agencia en Bonn. Más tarde fue jefe de la oficina en Viena. También fue redactor en jefe de la delegación de EFE en Berlín para Europa y Escandinavia. Actualmente se desempeña como periodista independiente desde Berlín. Stefano Casertano se ha desempeñado como profesor de política internacional en la Universidad de Potsdam. También ha sido investigador del Instituto para la Seguridad y el Desarrollo de Brandeburgo. Se ha desempeñado como asesor de asuntos internacionales del Ministerio Italiano de Desarrollo Económico. En la actualidad es el corresponsal del periódico financiero italiano L'Inchiesta en Berlín. Bienvenidos a los tres y la primera pregunta entonces sería: ¿hay Merkel para rato? ¿Merkel es imbatible? Aparentemente, pero parece que va a ser víctima de su propio éxito. ¿Cómo es esto? Porque va a ser muy difícil de guardar o tener una mayoría para gobernar. O si obtiene la mayoría absoluta será de 1 o 2 escaños en el Parlamento, que es muy estrecho si se enferma alguien, y para realmente llevar a cabo una política clara, bueno, necesitaría una mayoría grande. Y su antiguo socio, los liberales, pues los debilitó de manera porque no llamó a su electorado a votar por los liberales, por el FDP, para continuar esta coalición de gobierno. O sea, podría ser por eso que será víctima de su propio éxito, porque todo lo malo de este gobierno se le echó la culpa al FDP, que pagó duro, y Angela Merkel va a pagar duro porque de pronto no va a poder gobernar. De manera que esta victoria histórica, con casi 10 puntos más respecto a las últimas elecciones de 2009, podría volvérsele en contra. Es por lo menos una paradoja. Yo creo incluso que a Merkel no le apetece nada gobernar en solitario ni gobernar con mayoría absoluta, entre otras cosas porque le va a costar tramitar leyes. En el Bundesrat, en la Cámara Alta, que es la que sanciona las leyes en Alemania que aprueba el Parlamento, Merkel no tiene ninguna mayoría, la mayoría la tienen los socialdemócratas con los verdes. Y seguramente, y es lo más lógico, toda ley que tramite el Bundestag con la mayoría de la señora Merkel será seguramente aplastada o rechazada en el Bundesrat. O sea, va a ser muy complicado para ella gobernar en solitario. A ella le interesa seguramente más buscar un socio de coalición que le facilite las cosas. Debemos decir además que los escenarios aún están abiertos porque hay muchas cosas por ver. Hay detalles de la nueva ley electoral que rigen a partir de ahora que pueden modificar todo el escenario. Pero en principio han sido elecciones muy ajustadas, que los últimos sondeos estaban cabeza a cabeza. Algunas cosas se van conociendo y no es poco, como esta victoria de Merkel. ¿Por qué? ¿Es su personalidad? ¿Es la situación económica? ¿Qué le ha jugado tan a favor? Creo su personalidad y sobre todo la situación actual económica y social de Alemania. El desempleo no es un problema actualmente y hay diferencias significativas en comparación con los otros países europeos. 6,8% es
nivel del desempleo. Después quería decir, no hablaría personalmente de una victoria de Angela Merkel. Una victoria hay solamente si los adversarios pierden. Y los socialdemócratas no han perdido. Y ahora, exactamente, esto es el problema. ¿Cómo podría gobernar con una mayoría de 1, 2 o 3 personas? Es un problema de alianzas, es un problema también de los otros partidos, como los liberales, que perdieron votos y otros partidos ganaron. Y todo está abierto. Pero en definitiva, más allá de la gobernabilidad que tengan estos resultados, hay muchísimos ciudadanos sobre este padrón de alemanes que han ido a votar y han votado por Merkel, por la democracia cristiana o por su partido hermano CSU en Bavaria. ¿Por qué? ¿Cómo explicar en Latinoamérica, que es nuestro público, que cuestiones como por ejemplo la brecha social o incluso el escándalo del espionaje no hagan mella en la popularidad de Merkel? Porque ella gobierna con mano tranquila y es una mujer que no busca la controversia, sino con calma trata las cosas. Y ese estilo es diferente al estilo de un macho, de un hombre alfa que está gobernando como lo era Gerhard Schröder. O sea, esa forma tranquila y que sea una mujer, además del este, y que ha dirigido este barco, Alemania, por ese mar, en la tempestad de la crisis del euro, tan tranquilamente, con un desempleo muy bajo, con una economía que crece, eso sí la gente lo aprecia. Por eso no había un ambiente de cambio, nadie quería un cambio, o sea, todo el mundo estaba contento con Merkel, con personalidad, eso se veía en las encuestas. Steinbrück tenía un 30% que lo querían como canciller, a ella 70, 60 y pico, o sea, la gente quería Merkel, pero sí, hay problemas sociales, pero no tan graves como para decir no, con esta mujer no más, ¿no? Y esto incluso tras 8 años de gobierno que habitualmente implican un desgaste. Sí, pero Merkel es una señora muy hábil y lo que hace es desgastar a los demás. Por lo menos es lo que se ha visto en nuestras 2 últimas legislaturas. En la primera consiguió que los socialdemócratas cayeran hasta un récord histórico a la baja. Creo que sacaron solamente un 23%, su resultado más pobre en toda la historia. Y ahora se ha visto lo que ha hecho con los liberales. A los liberales los ha hundido de tal manera que ni siquiera van a estar seguramente representados en el Parlamento. Los liberales han perdido prácticamente un 10% de votos, que son seguramente los votos que ha ganado además la señora Merkel. O muchos de ellos. O muchos de ellos, la mayor parte de ellos. Todos los votos que han perdido los liberales, o casi todos los votos que han perdido los liberales, se los ha llevado la señora Merkel. Es pura política de desgaste, o sea, consigue que los demás se desgasten y ella sigue como tal cosa y encima mejora. Si hay unos socios ahora para la próxima legislatura, si hay un partido que se vaya a coalicionar con ella en la próxima legislatura, tendrá que tener mucho cuidado porque podría pasarle lo mismo que a los otros dos. Bueno, también hay que decir que los liberales venían de la oposición y aprovechaban también de mucho voto que antes era para el SPD o para el CDU, para apoderarse de ese voto de gente que no está contenta con la gran coalición entre los socialdemócratas y cristianodemócratas. Estaremos hablando de posibles coaliciones enseguida, pero para terminar el capítulo Merkel, ¿cómo se condice este desgaste de adversarios con esta imagen de Mutti, de madre de la nación, o es en realidad una dama de hierro? Es una Mutti de hierro. Mutti de hielo. No, de verdad, porque hablando con los electores del CDU, del partido de Angela Merkel, ayer a la celebración final de la campaña electoral de Angela Merkel, hablando con los electores, preguntando cuál es la característica especial que hace Angela Merkel así particular, qué piensas que hace Angela Merkel así superior a los otros políticos. Y todos los electores piensan un instante, 2, 3 segundos y después es calma, analiza los problemas y después toma una decisión. Pero es muy diferente de los políticos que, por ejemplo, en mi país, en Italia, o de vez en cuando también en Sudamérica son muy populares, políticos que tienen esa capacidad de hacer un show, un espectáculo. Es algo diferente y creo que
un político como Angela Merkel, que es el político más hábil de este siglo, no podría encontrar la misma popularidad en un país que no sea Alemania. Efectivamente. Lo cierto es que una gran mayoría de los alemanes han votado por Angela Merkel, su actual canciller, que todo indica será además su futura canciller por otros 4 años. Acá le damos a conocer más detalles de esta personalidad tan intrigante y tan exitosa. Según la revista Forbes, Angela Merkel es la mujer más poderosa del mundo, una política acostumbrada a llevar la batuta. Cuando llegó al poder por primera vez en 2005, nadie en Alemania pensó que con su corta carrera política, Merkel se convertiría en una líder tan popular y respetada por sus colegas. Muchos alemanes la consideran una política fiable, prudente y sobre todo con los pies en la tierra. Pero también hay quien la critica por alterar bruscamente el curso de importantes decisiones políticas, como cuando adelantó el apagón nuclear para el 2022. Y en el sur de Europa, su férrea defensa de la austeridad ha provocado un fuerte malestar. Una defensa que paradójicamente también aprueban otros países. Podemos hablar de que ganó Merkel, ¿cuánto de que ganó Merkel? ¿Cuánto de que perdió el SPD, su principal contrincante, los socialdemócratas? Bueno, los dos partidos ganaron porque el SPD mejoró su resultado de hace 4 años, pero no... Apenas, algo así como 3%. Sí, pero es una mejora ligera, aunque ligera, pero es una mejora y Merkel es la gran ganadora, pero claro, su éxito la puede perjudicar, ella va a tener problemas de gobernar, ¿no? Pero sin embargo es su triunfo. El problema también es que el partido no tiene sino un programa, un punto de programa, que es Angela Merkel. Ese es el programa del CDU, porque ella durante sus 4 años se ha apoderado de temas como lo nuclear, la salida del nuclear, el salario mínimo, aunque será por sectores. Ella se ha apoderado de temas socialdemócratas durante su gobierno. Entonces, ella ha cubierto los campos y muy ágilmente apoderado, pero el programa principal del CDU es Angela Merkel. ¿Y qué pasa por las filas socialdemócratas? ¿Habrían mejorado algo, según se estima hasta este momento? Discrepo un poco con nuestro compañero. A ver, ¿pueden llamarse satisfechos o no? Yo creo que no pueden estar satisfechos, porque aunque han mejorado un poco, 3%, ha aumentado más la distancia entre ellos y la CDU. Antes la distancia era de 10 puntos, ahora la distancia es de casi 17 puntos. Con lo cual no se puede decir que la mejora haya sido tal como parece. Es una mejora pequeña y se compara con los resultados anteriores, pero si es una comparación con el partido mayor, la distancia se ha hecho mayor todavía. O sea, Merkel se ha distanciado más y la CDU se ha distanciado más de los socialdemócratas de lo que estaban antes. Tienen una ventaja mucho más mayor todavía. ¿Y por qué estos resultados para la socialdemocracia? Hay quienes dicen no han sabido la gente del partido cerrar filas tras su candidato, han hecho una campaña pobre. ¿Por qué estos resultados? Porque creo que Angela Merkel ha hecho la campaña para los socialdemócratas, porque todos los temas más importantes, los socialdemócratas han sido absorbidos para la CDU y así le faltó a los socialdemócratas una idea creíble, una idea clara de comunicación política. Si comparamos lo que ha pasado con un otro partido, Alternative für Deutschland, Alternativa para Alemania, es un partido contra la Unión Monetaria, contra el euro. Es un partido que podría ganar más que el 5%. Ahora estaremos hablando de esto y vamos a ver. Pero la claridad en la agenda política es muy importante y después Angela Merkel ha absorbido todos los temas más importantes. Pues hay que decir francamente las metidas de pata del candidato principal de los socialdemócratas desde el inicio de la campaña, el tipo que daba discursos por 20, 30 mil euros de honorarios y luego lo último echando pistola en una revista alemana como en reacción a una pregunta sobre sus apodos y todo. Yo creo que eso no ha sido bien visto, tampoco que por ejemplo llamó a Berlusconi
Meloni y a Beppe Grillo después de las elecciones en Italia, a payasos y todo. Yo creo que la gente también tomó eso en cuenta en su decisión. Dijo, este tipo no puede representar a nuestro país. O sea, que incluso ha dicho que el sueldo del canciller no es lo suficientemente alto. Lo había dicho en una ocasión, luego para decir si él llega a ser canciller no se iba a aumentar el sueldo. Y todo eso le faltaba credibilidad al SPD, además de que hicieron la Agenda 2010, o sea, reformas sociales que cortaron las prestaciones sociales para adelantar la competitividad de la economía, pero ahora quieren regresar sobre eso. Pero entonces la pregunta de la gente, ¿dónde está el SPD? ¿Está a favor de esas reformas? ¿Está en contra de esas reformas? ¿No supieron diferenciarse de Angela Merkel lo suficiente? Pero ¿cómo podrían hacer esto, ¿no? También el problema del candidato socialdemócrata, Per Steinbrück, ha sido también un problema interno al partido, porque mencionamos el punto que no consiguieron cerrar las filas. Es exactamente el problema, porque no todo el partido estaba con Steinbrück. Y así el electorado ha reagido a esta situación. Y luego también yo creo que también es una cuestión personal. El señor Steinbrück es una persona que peca un poco de arrogante. Es la impresión que se lleva muchas veces el electorado, que peca de arrogante, de persona que es más lista que nadie. Y a la gente muchas veces eso no le gusta más la modestia de la señora Merkel, que es una señora que se calla, que prefiere escuchar, que se toma tiempo para tomar decisiones, como habéis dicho, que normalmente no es ella la que da la guerra, sino que lanza a su secretario general, a la gente de su partido, a los otros ministros, son los que normalmente dan la cara por ella, los que discuten por ella, y ella solamente dice cuando es necesario, la última palabra. Y se sabía eso en el SPD, y hay mucha gente en el SPD que dicen que si hubiese sido Hannelore Kraft, que es la primera ministra del Estado federal más grande de Renania del Norte, más densamente poblada. Y si ella hubiera sido la candidata, yo creo que hoy, esta noche, hubiéramos de pronto tenido otro resultado. Y estamos hablando de resultados históricos en términos de victoria, pero también en términos de derrota. Y entonces hablamos de los liberales, los actuales socios de la coalición de Merkel, que incluso Merkel ha dicho son mis favoritos para hacer una coalición, pero obviamente, si no están en el Parlamento, no podrán ser socios de coalición. Una debacle. Una catástrofe histórica. Es el partido que más ha gobernado en Alemania, siempre ha sido el partido bisagra, es el partido que más coaliciones ha estado, ha gobernado más tiempo en Alemania que ningún otro partido, más tiempo que la CDU, más tiempo que la SPD, aunque parezca mentira y siendo un partido tan pequeño, por todas las coaliciones que ha formado. Y de repente siempre ha estado en el Parlamento, desde que se fundó el país en 1949, y de repente desaparece del mapa. Para ellos es naturalmente una catástrofe y para los alemanes tiene que ser incluso una sorpresa. Habrá quien se alegre de ello, habrá menos que se entristezcan por ello, pero no creo que tampoco hay que darle por perdido. También tuvimos una ocasión, los verdes desaparecieron una legislatura del mapa y luego volvieron otra vez a conseguir escaños. Seguramente los liberales en 4 años volverán a hacerlo. Y está claro que esto no es una buena noticia para Angela Merkel. No, en absoluto, porque con los liberales, si hubieran obtenido su 5.1%, hubiera podido gobernar muy cómodamente, pero así no. Ahora tiene un problema serio. Yo creo que no era su intención, porque ella dijo claramente, yo no quiero que los que quieren votar por los cristiano-demócratas voten para ayudar que este gobierno, esa coalición se quede por los liberales, como se hizo en el Estado federal de Niedersachsen, la Sajonia Baja, donde el FDP de sorpresa llegó a 9%. Entonces, yo creo que estaba segura que el FDP iba a entrar al Parlamento con los 5%, que es la margen, no hay que explicar de pronto para la gente en Latinoamérica. Efectivamente, más del 5% necesita un partido para ingresar al Parlamento. Exactamente, entonces yo creo que ella contaba que el FDP va a lograr su 5%, pero yo no quiero regalar de mis votos para tenerlos chiquitos, y ahí se equivocó. Por donde no ha habido sorpresas es por el lado de los verdes y de Die Linke, el partido de la izquierda, que sí han superado, todo indica, este 5% y estarán representados aún en los próximos 4 años. ¿Cómo será este Parlamento también con estas minorías? Ahora no podemos saberlo. Y hay este elemento sorprendente, que hay particulares del programa político de los Linke, de la sinistra radical, que son parecidos a elementos políticos de la CDU. Por ejemplo, el salario mínimo está también en el programa electoral de Angela Merkel.
Y lo que es más sorprendente es que Die Linke han hecho una comunicación electoral basada sobre las necesidades de la población más pobre y, por ejemplo, el problema de las pensiones, el problema de los gastos, de los pisos y estos temas. En Alemania hay más que 7 millones de personas que tienen un salario muy bajo. Pero en comparación a esto, el resultado electoral de Linke no ha sido sensacional como mucha gente se esperaba. Pero hay una sensación, algo sí sensacional en los últimos meses, y es la creación de este partido Alternativa para Alemania. Hay mucho que explicar, porque es un partido fundado recién en abril de este año, que ha tenido un crecimiento muy, pero muy rápido. Está arañando casi el ingreso, todo indica que no entraría al Parlamento, pero de todas maneras ha tenido un resultado muy digno, cerca del 5%, algo por debajo. Un partido que ha hecho sus banderas principalmente contra el euro, anti-euro. ¿Cómo explicar este crecimiento tan rápido y cuál es el mensaje que está ahí? Habrá que escucharlo, ¿verdad? Bueno, yo lo considero en primer lugar un partido insolidario, porque es un partido insolidario con Europa. Es un partido que dice todo para Alemania y nada para los demás, ¿no? Y que no quiere repartir la riqueza de este país con los demás o ayudar a los demás a superar sus crisis, ¿no? Es un partido que recoge el voto protesta y es un partido que recoge el voto de la gente que considera que Alemania ya ha pagado demasiado para superar la crisis, porque vamos a tener que seguir soltando dinero, ¿no? Y se ha aprovechado precisamente de esa gente y hay una gran parte de voto conservador ahí, pero también hay una parte de voto insatisfecho y también hay una parte de voto, incluso de voto abstencionista, de gente que normalmente no acude a votar, pero dice, esta vez voy a votar y voy a votar por estos, solamente para llevar la contraria. ¿Y habrán llegado a su máximo, a su techo, o podrán seguir creciendo, ingresar al Parlamento? Eso dependerá de la próxima crisis en Grecia, yo creo, ¿no? Yo creo que este partido hay que tomarlo en serio. Yo creo sí. Todavía es posible que esta noche tengamos un resultado ligeramente pasando los 5%, o sea, no está claro si entran o no al Parlamento. Es una corriente claramente anti-europea, antisolidaria con los países en crisis, eso es claro, y yo creo que este movimiento también ha recogido una parte de del electorado de los liberales, porque había una corriente muy fuerte dentro de los liberales que querían frenar los pagos de Alemania para el euro, la solidaridad para Grecia, que eran contra, ¿no? O sea, yo creo que hay que tomar eso muy en serio. Es un movimiento, además, nacionalista, porque si uno escucha en la campaña, eso va pescando en el borde derecho, como decimos, con cosas anti-inmigrantes, eso es un poco peligroso. Y tiene que ver, o podrían establecerse paralelos incluso con algunos partidos en otros países de Europa. Personalmente creo que Alternative für Deutschland, Alternativa para Alemania. Alternativa para Alemania no es un partido contra Europa, es un partido contra el euro. Quieren buscar una solución para los problemas europeos, pero sin el euro. Si está en el interés alemán, pueden también ayudar financieramente los otros países. Pero creen que no va a ser alguna solución con esta unión monetaria, porque estructuralmente no es posible. La leadership de este partido es muy seria, es muy preparada y no es también un partido contra los inmigrantes, y es un partido contra la inmigración ilegal. Quieren que la estructura actual de los movimientos de las poblaciones europeas se quede igual. Los italianos, los españoles, si quieren, pueden trabajar en Alemania, pero solo no quieren la unión monetaria. Y hay un otro partido, el NPD, el Partido Nacional Democrático. No quieren tomar algo que hacer con este partido. Si hay personas que fueron en el NPD, no pueden ser en Alternativa para Alemania. Claro, pero están pescando en esas aguas sin ser abiertamente discriminatorios o anti, eso sí hay que decirlo, pero
retomemos la frase clave de Angela Merkel que dice: si muere el euro, muere Europa. O sea, si yo estoy en contra del euro, en la lógica de Angela Merkel, la alternativa para Alemania es antieuropea, porque con el euro, si quieren salirse del euro, muere Europa y muere la idea europea. Son cuestiones difíciles de escindir, euro y Europa. Y yo además voy más allá. Yo pienso, y eso lo sabe Merkel, que si se muere el euro, se muere el bienestar alemán. Porque Alemania es el primer país que se beneficia del euro. Alemania exporta a la zona del euro más que a ninguna parte del mundo. Y en el momento en que volviéramos a las monedas nacionales, países como España, quizás Italia, Grecia, por supuesto, tendrían que devaluar su moneda antigua. O sea, y la capacidad adquisitiva de la gente en esos países sería muchísimo menor todavía. De acuerdo, con lo cual los productos alemanes serían más difícilmente exportables. Estoy de acuerdo con usted. El problema es que este partido, Alternativa para Alemania, su convicción es que esta situación actual de avantaje alemán es temporánea y que en el medio término la crisis va a ser así grave que la estructura muy rígida, muy estricta del euro no podría consentir de buscar otras soluciones. A ver, un momento. ¿Es cierto que estas elecciones en Alemania han sido seguidas con gran interés por toda Europa, por todos los países? De hecho, los principales diarios han publicado suplementos especiales sobre estas elecciones y hay más de un ciudadano europeo que le hubiera gustado hasta votar aquí en Alemania. Quizás hasta algunos decían más interés del que tienen los propios alemanes. Con este escenario de probablemente una mayoría absoluta para Merkel, ¿qué puede esperar el resto de Europa? Bueno, más programas de austeridad, mano dura para Grecia, para España. Diríamos más de lo mismo. Sí, y si hubiera una gran coalición con el SPD o si de pronto Angela Merkel tiene que buscarse el socio de los verdes, bueno, de pronto habría más ideas para hacer programas keynesianos de fomentar la economía en los países, porque ¿cómo van a poder pagar su deuda España, Grecia, Portugal si la economía no crece? Entonces, yo creo que hay que desempeñar por los dos caminos. Entre otras, hay que decir, Alemania se aprovecha mucho por los intereses tan bajos, porque Alemania se está financiando a casi un interés real de 0%, mientras que todo el resto de Europa está pagando mucho. O sea, y estos resultados no son los más esperados, los más deseados en España, por ejemplo, ¿no? Yo creo que no. Yo me imagino que en España, o creo que en España, igual que en otros países del Mediterráneo, lo que hubiesen querido y deseado es una gran coalición, que todavía no es descartable, o sea, que puede producirse, más que nada porque la gente espera que si se produce esa gran coalición, el SPD acabe moderando a la señora Merkel y quizás forzándola un poco a pensar un poco más que en el ahorro, sino a pensar también en alguna forma de reactivar las economías de los países más castigados, pues con algún programa de ¿cómo se llama esto?, de fomento económico, con programas sobre todo para rebajar el desempleo, con programas destinados sobre todo a los jóvenes, que son los que sufren más desempleo en estos países. Todo lo cual parecía estar en pausa hasta el resultado de las elecciones, hasta ahora. Sí, hombre, esto ha estado en pausa y creo que Europa ha estado esperando con mucha ansiedad y con mucho interés a ver lo que sucede hoy en Alemania. Y me imagino que estarán como nosotros deseando saber en qué acaba toda esta emocionante elección, porque la verdad es que hacía muchísimos años que no había unas elecciones, para mí son inéditas. Llevo 30 años cubriendo elecciones en Alemania y nunca había visto unas como estas. Y algo semejante por el lado de Italia, incluso un inmigrante italiano en tierras alemanas le decía a la canciller hace algunos días: no tiene miedo de pasar a la historia como la canciller que ha dividido Europa entre norte y sur. ¿Y ahora esto qué pasará? No es responsabilidad de la canciller. Europa se ha dividido para otros problemas y ahora la prioridad para Alemania es buscar una solución para Alemania. Y después algo que podría ser aceptable también para los otros países. Y si puedo decirle algo, porque los italianos no tenían esperanza sobre estas elecciones, porque saben muy bien que los socialdemócratas también no podrían cambiar nada sobre la agenda europea de un gobierno, de cualquier gobierno alemán. ¿No está de acuerdo? No está de acuerdo porque Alemania no va a buscar su propia solución primero, no. La solución para Alemania es Europa. Entonces ahí es donde yo veo fallas en la política de Angela Merkel, que ha gerenciado la crisis, pero no ha
desarrollado una visión para Europa. Cuando hubo Sarkozy de presidente en Francia, por lo menos había impulsos para un paso hacia una unión política. Merkel, ¿cuándo se ha escuchado de Merkel una visión de su Europa? La visión de Europa la ha desarrollado el ministro de Hacienda, Schäuble, la ha desarrollado la ministra Leyen, pero de Angela Merkel nunca se ha escuchado nada sobre Europa. Y yo creo que los próximos 4 años ella tiene el deber de desarrollar y de ser la líder verdadera de esa Europa, porque eso es lo, yo creo, bueno, corríjame, se espera del resto. De hecho, hay quienes la critican. Por ejemplo, el filósofo Sloterdijk ha dicho que en realidad esto es una letargocracia, todo un letargo. Sí, la critican, yo creo que también con un poco de razón, porque es una mujer que parece, su política es una política de espera, es una política de reacción. No es una política de acción, no es una política, como tú dices, de plantear visiones, de plantear ideas, de plantear cosas para el futuro que puedan emocionar a la gente, que puedan emocionar a sus socios, que puedan arrastrar hacia una visión. Eso no lo hace la señora Merkel, sino que la señora Merkel actúa de una manera pasiva. Esa es la diferencia con su mentor original, Helmut Kohl, que tenía una visión para Alemania, la unificación, que tenía una visión para Europa, y era su mentor. Pero quieren ahora los alemanes una visión europea, porque esta es mi pregunta. ¿La quieren? La deben querer porque hay que mostrar las ventajas que tenemos con Europa. Las exportaciones, nuestra economía está sacando mucho provecho. Es claro. Deben tenerla, pero la tienen. Creo que no. Bueno, igual no la tienen porque no se la explican, o porque Merkel no ha sido capaz de explicar a los alemanes las ventajas que tiene estar dentro de la Unión Europea y tener una unión monetaria. De hecho, que ese debería ser su primer deber. Merkel ¿no? dice más Europa, hay muchos que quieren entender más control para los otros países integrantes de Europa. En este caso, hay una opinión pública bastante extendida que es algo anti-europea, podríamos decir. De hecho, bueno, por eso estos partidos que nacen. Mira, es claro, cuando te va muy bien y cuando eres rico, pues te cuesta compartir con los otros. No quieres dividir tu dinero y compartirlo con los otros. Y estamos en esa posición en Alemania. La gente aquí piensa, ¿por qué debemos pagar por los griegos que no son tan asiduosos como nosotros? Esa es la convención, la opinión popular que se tiene, que no es correcta, porque los griegos trabajan y quisieran trabajar igual que los alemanes de pronto, pero por otras razones, otras socializaciones no lo pueden. Entonces, realmente hay que... Ese es el deber de un político, de llevar a la gente, de convencerla que la solidaridad es una necesidad en Europa, igual que la solidaridad dentro del mismo país, entre Baviera y... En realidad, claro, a vista de los resultados de estas elecciones, la sociedad alemana parece una sociedad satisfecha, autosatisfecha. Pero, en realidad, ¿esto va a seguir así? ¿Puede seguir así? ¿O hay problemas que se han ido de alguna manera tapando? ¿Está sentada sobre un volcán que algún día va a explotar Merkel o no tanto? ¿Está realmente todo bien? Hombre, todo no está bien, por supuesto. Como comentabais antes, hay 7 millones de alemanes que tienen unos salarios bastante bajos y que no puede decirse que vivan felices y gozosos. Pero comparativamente con otros países de Europa, naturalmente a los alemanes les marcha fenomenal, con un nivel de desempleo bastante bajo, con una economía que crece, no tienen motivos para quejarse. Si Merkel es capaz durante la próxima legislatura de mantener este nivel de empleo y este nivel de crecimiento y la industria sigue exportando y al país le sigue yendo fenomenal, me imagino yo que dentro de 4 años volverá a votarle todo el mundo. Y debemos decir que está claro que quien ha cosechado más votos ha sido Merkel o la Democracia Cristiana y su partido hermano. Efectivamente, pero podría alcanzar la mayoría absoluta o podría no alcanzarla y en ese caso verse forzada a alguna coalición. El escenario más probable en este momento sería, si bien una mayoría absoluta, si no lo es, entonces como segundo escenario más probable, una gran coalición. O sea, Democracia Cristiana y Socialdemócratas. ¿Qué implicaría una gran coalición en Alemania? Eso implicaría el harakiri del Partido Socialdemócrata. ¿Por qué? Porque ya han sufrido. La primera vez que vinieron de 35% y algo en las elecciones y bajaron a 23%, ahora se están recuperando lentamente. O sea que ya se ha demostrado que ser socio con Angela Merkel en una coalición hace perder. O sea, yo creo que el SPD va a pensar 3 veces en meterse otra vez en una gran coalición, porque sale perdiendo. O sea, yo creo que van a
preferir esperar 4 años, poner en puesto de despegue a Hannelore Kraft, la primera ministra de Renania del Norte, como mujer, contra de pronto Merkel. Uno no sabe si va a ser candidata otra vez, porque había dicho o insinuado que no iba a presentarse de nuevo. Bueno, eso hay que queda por ver. Y volver a ser. Yo creo que es más probable los verdes que van a entrar a una coalición con Angela Merkel. Seguiremos hablando sobre estas cuestiones. En este momento queremos compartir un informe que hemos preparado que tiene que ver con la posibilidad de este escenario de una gran coalición. Un escenario que no es mayormente deseado ni por la CDU ni por los socialdemócratas, pero sí por la gente. La mayoría de los alemanes prefirió una gran coalición, no así Angela Merkel. Su intención era continuar gobernando junto a los liberales del FDP y los conservadores bávaros de la CSU. Merkel lideró un gobierno en coalición con el SPD de 2005 a 2009. Su ahora rival, Peer Steinbrück, era entonces ministro de Finanzas. En esta campaña electoral, Steinbrück declaró que no aceptaría un cargo si hubiera coalición con Merkel. El SPD decidirá si está preparado para pactar una coalición con la CDU en una convención que celebrarán en unos días. ¿El escenario es posible, probable? ¿Qué implicaría una gran coalición? Bueno, para el país sería un remanso de paz. Ya la tuvieron en la primera legislatura la señora Merkel, gobernó en gran coalición con los socialdemócratas y no había oposición, naturalmente. Los demás partidos eran tan pequeños que no tenían nada que decir. En el Parlamento, por supuesto, los dos partidos grandes hacían lo que les daba la gana. Es más, si se produce una gran coalición y con estas cifras de votos que tienen ambos partidos juntos, tienen capacidad de reforma constitucional. Podrían cambiar incluso leyes de peso en Alemania sin ningún problema, siempre que se pongan de acuerdo, naturalmente. Y hablando de este remanso de paz, ¿es por esto un escenario tan deseado por la población? ¿Da una ilusión de armonía, de perfección? Naturalmente, para la población es el escenario perfecto. Los dos grandes partidos gobiernan el país en armonía, juntos, pueden tomar decisiones sin problemas, no tienen una oposición que se pegue con ellos. Hay un ejemplo claro en Europa, en Austria, hay gobierno de gran coalición. Tradicionalmente, socialdemócratas y cristianodemócratas gobiernan en Austria, yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte del tiempo. Creo que ha habido solamente dos legislaturas en las que no ha habido gran coalición. Ese ejemplo yo creo que también aquí lo tienen asumido y viendo que aquello funciona también, ¿por qué no va a funcionar aquí igual de bien? Hay quienes rescatan en realidad una desventaja de esta posibilidad y sería que de alguna manera se apaga el debate democrático. ¿Comparte este análisis? Sí, creo que no. Creo que estamos en una situación de post-ideología y donde lo que es más importante es comprender lo que la población, los electores, los ciudadanos quieren y hacerlo. Y es exactamente lo que Angela Merkel sigue haciendo hasta 8 años. Y hablábamos de lo que podría esperar Europa con una Merkel más que fortalecida, pero en un escenario de gran coalición. ¿Cuál sería la situación para los países de Europa que con tanta atención miran? Bueno, sería una visión para Europa más pronunciada, porque yo creo que el SPD ha soportado todas las decisiones básicas importantes a favor de Europa, de todos los paquetes para salvar a Grecia o los otros países. Siempre el SPD era al lado del CDU. O sea, para Europa eso es tranquilidad, más estabilidad, y el SPD en un gobierno alemán puede precisamente fomentar los impulsos para crecimiento, programas de crecimiento, de creación de empleos en los países sur, o sea, ser un factor más social. Yo creo que es cierto, la mayoría de la población alemana deseaba una gran coalición o desea una gran coalición. Y Latinoamérica, nuestro público, ¿qué puede esperar de un Merkel en mayoría absoluta que en caso de una gran coalición? Que son dos escenarios aún posibles. Yo creo que en cuestión de política exterior poco va a cambiar el planteamiento de Alemania y también en respecto a Latinoamérica. Las relaciones son buenas, Alemania muestra cada vez más interés por Latinoamérica, Angela Merkel viaja con relativa frecuencia a Latinoamérica y más que nada porque es un continente con recursos que interesan a Alemania también. Y yo creo que las relaciones van a seguir no solamente manteniéndose al nivel actual, sino que van a ir en crecimiento, por el interés que tiene Alemania por el continente. Pero mira de igual a igual Merkel a Latinoamérica o con un cierto dejo de superioridad. Quienes sostienen, por ejemplo, politólogos de la Universidad de Berlín, que en realidad si la socialdemocracia estuviera en el gobierno, habría otro tipo de relación con países como Venezuela o Bolivia, por ejemplo.
Es posible, pero no estoy seguro porque bueno, lo que hace el presidente Maduro en Venezuela o lo que pasa en Bolivia es bastante izquierdista. Yo creo que bueno, los socialdemócratas son un poco distantes ahí también, pero de todas formas Merkel, no comparto completamente tu optimismo porque Merkel ha mostrado varias oportunidades, que inclusive con Brasil, que llevamos una relación de estrategia especial entre Brasil y Alemania. Ella no respeta la prioridad, por ejemplo, de un país como Brasil en sus relaciones con Alemania, que parece que no le importa mucho cuando se trata de elegir el director del WTO, o sea, cosas así. Yo espero que eso cambie. Yo creo que si los socialdemócratas entran en Latinoamérica va a tener más prioridad en la agenda que ahora, que actualmente lo ha tenido. En Latinoamérica, en la mayoría de los países, el voto es obligatorio. Esto no es así aquí en Alemania, debemos aclararlo. Y aún con un voto no obligatorio, hoy ha habido un 73% del padrón que ha ido a votar, que esto es además un crecimiento respecto a años anteriores. Se hablaba de una campaña sin interés, de una población desinteresada, pero esto parece, a juzgar por los resultados, no es tan así. Yo creo que se ha puesto, la campaña empezó realmente un poco aburrida y se ha puesto muy emocionante en la última semana. Yo creo que la campaña que han hecho los propios partidos políticos, todos ellos, animando a la gente a votar, animando a la gente a acudir a las urnas, ha sido un éxito. Prueba de ello es que ha aumentado la participación electoral frente a las elecciones de hace 4 años. También hay que decir que las de hace 4 años fueron las de más baja participación de la historia. Y venían bajando. Sí, y ahora bajando. Esta tendencia parece haber terminado. Parece que se ha recuperado, tampoco es una subida tan espectacular, un 3%, pero sí, yo creo que ha sido un éxito de los propios partidos, han conseguido motivar a la gente para que acuda a las urnas y vayan todos a votar. Alemania parece ser un país muy previsible. ¿Cuán de previsibles han sido estos resultados que hoy tenemos a la mano? Una sorpresa. Yo tengo que reconocer que para mí ha sido una sorpresa. Ha sido una sorpresa. Yo confiaba, como mucha gente, yo me imagino que la propia canciller, en que los liberales lo consiguieran finalmente, y aunque fuera un 5% raspadito, un 5% raspadito, incluso un 6%, que les daban algunas encuestas, lo iban a conseguir al final. Me ha sorprendido también un poco que la alternativa para Alemania haya sido tan fuerte, que incluso supere porcentualmente seguramente a los liberales al final. Y me ha sorprendido también un poco que los verdes hayan caído tanto y que la izquierda también haya retrocedido. Pensaba que eran partidos que iban a sostenerse mejor y que si perdían algo no fuera un porcentaje tan elevado como el que han tenido, ¿no? ¿Le han sorprendido también los resultados o no tanto? No tanto, claro. No, creo que los elementos principales han sido claros desde el principio de esta campaña electoral. Y también el facto que la estrategia electoral de Angela Merkel ha sido tan aburrida. El eslogan principal ha sido juntos somos fuertes. No es un eslogan político, es nada. Y lo que ha hecho ha sido solamente esperar para los movimientos de los otros y de vez en cuando, no siempre, contestar a las preguntas y hacer declaraciones muy calma y exactamente como quieren los alemanes. Bien. ¿Y gran coalición, sí o no? ¿Mayoría absoluta para Merkel, sí o no? Más allá de cuál sea en definitiva esto, en un mes, a más tardar, esto se sabrá. Hay ciertas tareas que esperan al gobierno que comenzará y que durará otros 4 años. ¿Cuáles son estas tareas que les esperan? Uno de los retos que debe afrontar Alemania es su papel en los asuntos internacionales. Algunos países esperan que Berlín asuma una postura más activa. Pero Alemania actúa con cautela, especialmente si su ejército se ve involucrado. El cambio de modelo energético está causando dolores de cabeza a Alemania. Todavía queda mucho por aclarar cómo se pondrá en marcha esta transformación. Europa apuesta por más integración, como el plan de una unión bancaria paneuropea, pero Berlín se resiste. Europa continúa sumida en la crisis financiera y del euro. ¿Qué curso tomará Alemania para salvar a la eurozona? La pregunta está planteada, ¿qué curso tomará Alemania? E incluso también, ¿cuál será el balance que podemos hacer en este momento de estos 8 años de gobierno de Merkel? Bueno, que era muy reactiva y no activa. O sea que yo espero que en estos 4 años que vienen ella desarrolle un plan, una visión que va a seguir.
Eso dependerá mucho de su socio en el gobierno, ¿no? Si son los socialdemócratas, yo creo que sí, el plan podría ser una fortificación de la idea europea, una intensificación, una unión política, ojalá, ojalá. Si no, pues va a ser la reactiva, la Angela Merkel reactiva de siempre, la que espera, la que mira las crisis, la que piensa que al final de todo toma la decisión, una decisión de pronto sabia y que se queda quieta, pero no va a dar muchos impulsos. ¿Qué sobresalen de estos 8 años y qué se viene en los próximos 4? Más mano dura, como decían, para Europa. Bueno, de estos 4 años sobresalen, lo hemos dicho todo durante el programa, lo bien que le va a Alemania. A Alemania le va estupendamente frente a los demás socios. Los 4 años siguientes de Merkel dependerá también de su socio, como tú decías, pero yo sospecho que frente a Europa va a seguir manteniendo, y lo ha dicho en campaña, sus políticas de austeridad y ahorro y recortes, y que la gente haga sus deberes para que se merezca las ayudas que necesitan para poder seguir subsistiendo, sobreviviendo como países. Pero no creo que en ese sentido la política de Merkel vaya a cambiar mucho, a no ser que tenga la presión de un socio que le haga moderarse o incluso tomar la iniciativa. Si la socialdemocracia está en el gobierno, algo que todavía no podemos descartar, en realidad, ¿cuánto le conviene, por ejemplo, al partido con vistas al 2017? No mucho, porque queda como pegado a la canciller y cómo diferenciarse. ¿Es gobierno o es oposición? Esa es precisamente la discusión que se está llevando en este momento en el SPD y se va a ver en el Congreso del Partido al final de la semana que viene, cómo es el ambiente, ¿no? Si realmente hay una mayoría a favor de entrar otra vez al gobierno o de quedarse en la oposición. Yo creo que sería más sabio desde un punto de vista a largo plazo, estratégicamente, de esperar, de hacer una buena oposición y de crear una candidata a la Cancillería, yo la digo en Hannelore Kraft, como lo había dicho antes, y hacer una contraparte fuerte contra Angela Merkel, porque si no va a poner visiones, si va a ser reactiva, continuar con esa política, yo creo que el SPD va a tener un chance real en las próximas elecciones. Steinbrück, el candidato de la socialdemocracia, ha dicho, cerrados los comicios incluso, que no le recomienda al partido que forme coalición del gobierno. ¿Qué le recomendaría a la socialdemocracia? El problema principal es un problema interno del partido, un partido que tiene que tomar una nueva dirección y organizarse nuevamente. Es también un problema de saber, como decimos antes, que todos los socios de gobierno de Angela Merkel después tienen problemas. Y ahora no vamos también a saber lo que va a pasar en un gobierno de Angela Merkel. No es un caso que en los Estados Unidos, después de 8 años, los presidentes no pueden presentarse más. Y ahora es la tercera vez que Angela Merkel va a conducir un gobierno. Y por eso el riesgo, el peligro, es que va a devenir como la otra multi de hierro, la Margaret Thatcher, the Iron Lady, porque se puede enamorar de su misma política y después cerrar sus orejas. Y ¿se podrán desenamorar los alemanes de la política de Merkel? Si sigue como hasta ahora, yo creo que no. De todos modos, yo creo que hay una alternativa que no estamos barajando y que está sobre la mesa. Y es una coalición con los verdes, que es una alternativa posible y que no es nada descartable. Hemos visto antes al señor Trittin en una ronda con la señora Merkel y la impresión que me daba a mí es que a los verdes puede llegar a interesarles formar una coalición con los cristianodemócratas. De hecho, la canciller Angela Merkel ha dado pasos decisivos acercándose a los partidos verdes, puntualmente hablando de las centrales nucleares y de su desactivación. Esto ya nos daba indicios hace algún tiempo. La señora Merkel, entre tanto, es más verde que los verdes y entonces no tiene ningún problema para negociar con ellos. La señora Merkel es una señora muy versátil, yo creo que es capaz de negociar, hablando mal, con el diablo. Solamente yo creo que el ala conservador de los cristianodemócratas no estará muy de acuerdo, sobre todo con toda la discusión que hubo sobre las corrientes anteriormente hacia el lado de la pedofilia. Pero está claro que en términos de números esto alcanzaría para formar un gobierno. Democracia cristiana más verdes. Por supuesto que sí. También porque hace 10 años que los verdes con los socialdemócratas no consiguen hacer nada. Y después, si
si hacen este cambio ahora, podría ser un beneficio también para los socialdemócratas, así que comprenden lo que está pasando. Sí. También con este punto, elemento de contacto político sobre la política energética. Los verdes nunca criticaron la política de austerity muy duramente. Dijeron solamente sí, la política de austerity es necesaria, pero con juicio. Nos estamos acercando al final del programa. ¿Los socialdemócratas se equivocaron en elegir el candidato o lo pusieron para ir a perder, para sacrificarlo? Bueno, es una buena pregunta. La verdad es que no sabría qué decir. Yo creo que los socialdemócratas, si lo hicieron intencionadamente para quemarlo, lo eligieron bien, por supuesto. Si tenían intención de ganar unas elecciones con él, se equivocaron, por supuesto que sí. Pero sí, yo creo que los socialdemócratas necesitan 4 años de oposición más para poder transformarse, para poder cambiar sus personajes, para poder dar una vuelta a su cúpula política y que entre sangre joven y se retiren los que están en este momento en el poder dentro del partido. Más allá de lo que los números digan en este momento, ¿cuál sería el escenario más deseable que le conviene a Alemania y a los alemanes? Yo creo que una gran coalición, como lo desea la mayoría del pueblo, según las encuestas también, porque tendríamos un gobierno con una mayoría amplia hasta que podríamos cambiar la Constitución, porque la segunda Cámara, que está en manos de la oposición actual, del socialdemócrata y los verdes, pues estaría de acuerdo con el gobierno y se podría llevar a cabo mucho proyecto político. ¿También un voto por la gran coalición, eventualmente? Esperamos que sí, esperamos que sí. ¿Y corre algún peligro Merkel de perpetuarse en el poder? Porque un punto que mencionábamos al pasar, pero que es clave, no está limitada a la reelección, como en la mayoría de los países de Latinoamérica. De hecho, ahora Merkel iniciaría su 3er mandato y, bueno, Kohl, su mentor, llevó 16 años en el poder, va en camino casi hasta de arrebatarle el récord. Si las cosas siguen como hasta ahora y es capaz de seguir gobernando de esta manera, que el país queda satisfecho, estoy convencido de que podría sacar otra legislatura más. Incluso podría superar a Kohl si se pone a ello. ¿Hay rumores en ello? No, pero hay rumores que corren de que la señora Merkel se quiere retirar. Es un rumor insistente en la prensa alemana de que ella tiene intención en esta legislatura, mediada la legislatura, buscarse un sucesor, traspasar sus poderes y retirarse de la política después de 10 años de gobierno. Muy cortito. ¿Qué se viene mañana? ¿Cómo es el lunes aquí en Alemania? Hoy va a ser la especulación grande y las primeras claves para ver quién va a gobernar con quién. Yo creo que mañana va a haber los primeros avances. Ya que deberemos estar atentos. Estaremos informando aquí en Deutsche Welle cómo se vienen estos 4 años, cómo empiezan mañana. Bueno, mañana, como comentabas, mañana será un día frenético de llamadas telefónicas, me imagino yo, entre los distintos partidos, de forma naturalmente discreta y no pública, para preparar seguramente los primeros contactos y sobre todo va a ser un día de análisis. Los partidos se van a dedicar a analizar los resultados y a saber qué han hecho bien o qué han hecho mal. Muchísimas gracias a los 3 por haber estado aquí, por habernos ayudado a analizar estos resultados en estas elecciones generales aquí en Alemania. Y hasta aquí, Cuadriga especial en estas elecciones en Alemania 2013. Lo estaremos informando por esta señal. Gracias por habernos acompañado y recuerde que puede escribirnos y nos ponemos contentos si usted lo hace. La dirección es cuadriga@dw.de. Repito, cuadriga@dw.de. Gracias, será hasta la próxima.